por no salir tanto en el streaming. Bueno, pues como a las 12 está lo de Samir a mí, le damos la palabra a Rafa, que ocupe el tiempo que quiera necesario él, y a continuación abrimos una breve ronda de preguntas, consultas, reflexiones, palabra. En general, o sea, presentar a Rafa es como un poco superfluo, ¿no? O sea, que es una cosa... O sea, todo el mundo sabe quién es Rafa, es un histórico militante por los derechos humanos, ahora es diputado electo por Madrid en el Congreso por Podemos, presentó la Ley 25 que le llevó sudor y lágrimas sacar en el Congreso y bueno, es toda una referencia de la lucha histórica y sobre todo aquí en Madrid con su activismo en la paz y bueno, es abogado y entonces pues sin más, Rafa, te doy la palabra y... Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los organizadores del curso, a la Universidad Complutense. De decir que la verdad, después de todos estos años de pelea, a mí me sigue dando un poco de repelús ver el logo del Banco Santander. Me lo vais a permitir, pero a mí me da cierto repelús. Yo sé que las cosas son muy difíciles, pero no podía dejar de decirlo, ¿no? Yo creo que a muchos y a muchas nos gustaría que no fuera necesario, ¿no? Porque no deja de ser un símbolo de su poder el que este curso de verano pues tenga los cursos de verano de la Universidad Complutense o muchas actividades de las universidades de nuestro país tengan que venir condicionadas en algunos casos por entidades financieras, ¿no? Dicho esto, quería agradecer los esfuerzos tanto de la universidad como de los compañeros que están organizando este curso. Creo que es importante, el momento político que se está viviendo, que seamos capaces de abrir una reflexión política, y hablábamos un poco de cambio político y conflicto social, era un poco el planteamiento que nos hacíamos, ¿no? Quizás sí que sería importante el mirar un poco atrás, y hay algunas hipótesis puestas encima de la mesa, ¿no? Que yo creo que nos ayudaría mucho a ir viendo no solamente la mirada hacia atrás, sino que esa mirada que hagamos en perspectiva nos permita también tener una visión de futuro de hacia dónde nos dirigimos y en qué coyuntura nos hemos encontrado, ¿no? Y yo para eso creo que nosotros no deberíamos, y tenemos un mandato, yo creo que es fundamental como fuerza política, que se resumía en el prohibido olvidar. Yo creo que nosotros tenemos prohibido olvidar cuál es el origen que abrió la ventana de oportunidad en nuestro país para que pueda haber una fuerza política que, bueno, pues ha cambiado el sistema de partidos, una fuerza política, un espacio político que en estos momentos aglutina 5 millones de votos en una situación política desconocida desde el año 78, ¿no? Y yo sí creo que es interesante que hagamos esa reflexión, porque si bien es cierto que nosotros no somos la expresión política de los movimientos sociales, sí somos el resultado de los conflictos sociales que se han producido en nuestro país desde el estallido de la crisis en 2008. Y la forma en la que las instituciones de nuestro país han abordado esa crisis. Nosotros afrontamos una situación del estallido de la burbuja inmobiliaria en el marco de una crisis generalizada a nivel mundial, que tiene una respuesta por parte de las instituciones, que es lanzarse al rescate de los privilegiados a costa del saqueo sistemático de las capas populares de nuestro país. Y además en un sentido muy amplio, que hace que se quiebre el bloque histórico que durante todos estos años había sostenido el sistema político y el régimen en nuestro país, porque lo que se van a producir desde el poder institucional son políticas concretas que bombardean a los sectores sociales que han sostenido la institucionalidad en nuestro país, y yo creo que eso no debiéramos olvidarlo, ¿no? Y eso va desde el mantenimiento de procedimientos judiciales ilegales, como los procedimientos de ejecución hipotecaria que han supuesto el saqueo de todos aquellos que perdieron el empleo, el apretar tuercas con nuevas reformas laborales que precarizaban aún más
la situación en el mercado de trabajo o el ataque a los trabajadores públicos, que ya se nos ha olvidado, pero un ataque sistemático contra los trabajadores públicos directamente metiéndoles la mano en el bolsillo. Bajándoles directamente los salarios en 2 ocasiones, como poco, ¿no? En 2 ocasiones de manera flagrante, ¿no? La bajada directa del salario que promovió el PSOE y posteriormente la retirada de la paga extra por parte del Partido Popular. Y además han sido una lógica política en la que han operado los 2 partidos dinásticos, y yo creo que eso es algo que tampoco podemos olvidar. Las políticas de austericidio en nuestro país fueron implementadas por el PSOE y por el PP, y se fueron desarrollando desde 2008 hasta hoy día, ¿no? Y además como fuerzas perfectamente complementarias en la implementación de esas políticas. Y yo creo que eso pues son cosas que nosotros no debemos olvidar. Y frente a eso pues se produjeron reacciones sociales de contestación clásica, por medio de huelgas generales por parte de las organizaciones sindicales, menos clásica por parte de movimientos como la PA y Stop Desahucios, que empezaron a plantear la capacidad de organizar a los sectores más precarizados, a los sectores que perdían el empleo, a los sectores a los que se les estaba quitando la cobertura social y no tenían capacidad para poder resolver una necesidad básica, y que al mismo tiempo se les condenaba a perder su vivienda, a quedarse condenados a una deuda perpetua, que es la condena a la exclusión social. Y frente a eso se empieza a articular un eje de defensa de los derechos humanos, planteando que lo que se está haciendo es una violación de derechos humanos, y empieza a plantearse también una lógica de participación política democrática por parte de esos sectores más vulnerables, que empiezan a demostrar que es posible la lucha social asimétrica, que es posible que los débiles venzan a los fuertes, aunque sea temporalmente, y que evidentemente en el relato discursivo son capaces de quebrar esa línea discursiva que comenzó con aquello de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Que fue el discurso que se impuso políticamente desde el poder, ¿no? En el primer momento del estallido de la crisis, cuando empiezan los primeros desahucios en nuestro país, ¿no? La gente había comprado pisos por encima del precio y todas esas cosas, ¿no? Y era porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Y hay un hecho político que rompe lo que había supuesto la lógica de los movimientos sociales durante los últimos 40 años, que es el 15 de mayo. El 15 de mayo es un cambio político fundamental en el momento en el que ya no se está planteando pedirle a los señores que detentan el poder que tienen que cambiar sus políticas, que era lo que habían estado haciendo los movimientos sociales desde 1978. Desde 1978 el papel de los movimientos sociales era pedirle al poder que cambiara sus políticas para asumir las reivindicaciones que venían desde la calle. El 15 de mayo lo que viene a plantear es que existe una connivencia entre el poder político y el poder financiero, con aquella frase de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y empieza a plantear además que desde el poder político se está tratando a la gente como mercancías, y eso supone una privación de derechos. Y que es necesaria una lógica de participación democrática distinta, que se está articulando, y denuncia que se está articulando una estrategia de subversión democrática por parte de las élites, que están utilizando las instituciones como un coto privado. Y eso lo viene a situar el 15 de mayo el movimiento del 15 de mayo con bastante claridad. Y hay una disputa por el concepto de la democracia, y hay un planteamiento político de la necesidad del rescate de la democracia. Y yo creo que son elementos que para nosotros van generando un magma, van generando un precipitado de diferentes ingredientes que se van a ir desarrollando a través de diferentes conflictos sociales que se van a ir explicitando a lo largo del tiempo, y que van a tener un momento en el que sino que aspira directamente a poner una propuesta política distinta, que haga frente al austericidio, que ponga a la democracia como un eje central, que le dispute a las élites que no forman parte de la institución pública, pero que controlan la institución pública por medio de la corrupción como sistema político, plantea la corrupción como una forma de gobierno, por la cual las élites económicas son capaces de controlar el poder político, que eso es posible cambiarlo. Y además que es posible la articulación de una fuerza política que no depende de las entidades financieras. Que eso es otra de las cuestiones clave que habían sido uno de los elementos fundamentales de configuración del sistema político en España desde el año 78.
Cuando tú quieres ir a las elecciones, lo primero que tienes que hacer es una encuesta electoral. Con tu carpetilla de la encuesta electoral te diriges a la sucursal bancaria correspondiente, presentas tus previsiones electorales y los bancos te dejan un dinero para que hagas una campaña. Esa es la lógica política sobre la que habíamos vivido desde el año 78. Eso con la emergencia de Podemos se rompe. Y se plantea que es posible la construcción de una formación política que se inicia además en la disputa en el terreno más difícil, que es el terreno más adverso, que es el terreno de los medios de comunicación. Se entra a disputar el discurso hegemónico en los propios medios de comunicación a través de figuras como Pablo Iglesias. Y Pablo tiene unas características muy particulares como líder político y por eso emerge como líder en ese periplo para la emergencia como líder político. Y es la capacidad que tiene de interpretar los dolores sociales y convertirlos en un mensaje político. Y eso no se había hecho hasta ese momento, y de decir las cosas que nadie se atrevía a decir. Por eso en mucho tiempo es una de las personas que es capaz de conectar con las clases populares, con aquellos que habían sido excluidos del debate político. Porque es cierto que, independientemente de que a la gente se le decía, sí, tú cada 4 años coges un papel y lo metes en una caja, sectores importantes de la sociedad estaban excluidos del debate político. No participaban del proceso político que se estaba produciendo en el país, sino que eran de la participación de la gente. Y que la gente es capaz de, los sectores populares, aquellos a los que se les niega, ¿no? Cuando yo recuerdo ese mensaje oligárquico que hemos oído hace poco, ¿no? E incluso autoritario por parte de algunos dirigentes políticos, ¿no? Que, bueno, pues muestran la catadura democrática que tienen, ¿no? De que cuando calificaban lo que había ocurrido en el Brexit, en vez de hablar de cuáles eran las condiciones sociales que estaba viviendo el pueblo británico, pues en vez de eso decían que es que los referéndums los carga el diablo, ¿no? Y que hay algunas cosas, como decía Albert Rivera, ínclito defensor de las libertades públicas, pues decía que es que, claro, que hay algunas cosas que no se pueden delegar en la ciudadanía para que tome esas decisiones, sino que las tienen que tomar los políticos, ¿no? Bueno, pues esa es la lógica política que hemos vivido, desgraciadamente, durante demasiado tiempo, y eso es lo que viene a romper Podemos. Viene a romper Podemos con un planteamiento que es claro, que viene, además, a prende entre una generación que en el 26 de junio mayoritariamente ha votado esta opción política, que es la generación del informe James Petras. Yo no sé si os acordáis del informe James Petras de hace muchos años, que es el que empieza a plantear que se están estableciendo unas nuevas condiciones sociales para las nuevas generaciones que nacimos en los años 70. Y eso significaba la generación de la precariedad, independientemente de las condiciones sociales que luego temporalmente tú puedas tener, porque tú puedes tener un trabajo durante un tiempo que sea más o menos razonable, puede ser un técnico superior y tener un trabajo más o menos razonable, pero tú sabes perfectamente que cualquier día, por poco precio, el despido es libre y barato. Lo que no es gratis todavía en nuestro país, pero que ya vive en la situación de lo que supone un modelo de precariedad, como forma de vida, no un modelo de precariedad solo en el ámbito de lo laboral, un modelo de precariedad como forma de vida. Y yo creo que eso estaba dando unas condiciones, una base material que hacía que la gente, pues bueno, pues que se les estaban negando las posibilidades de tener una perspectiva vital, que además se ha ido agravando en función de cuanto menos años han tenido la gente que se ha ido incorporando, pues lógicamente peores condiciones de incorporación ha habido. Es decir, que siempre te encuentras como el siguiente que viene en peores situaciones. Como decía, el estallido de la crisis de 2008 hace que las instituciones públicas empiezan a convertirse en la herramienta política de las élites para machacar a los sectores populares. Y cuando hablamos de machacar a los sectores populares hablamos en un sentido amplísimo. Desde aquellos a los que habían disfrazado de autónomos y eran autónomos dependientes, falsos autónomos, a los pequeños y medianos empresarios que habían ido tejiendo, se habían convertido en el tejido empresarial de nuestro país, a aquellos que tenían pequeñas y medianas empresas, o a los trabajadores que afrontaban los seres masivos en nuestro país, pues se veían como las instituciones públicas, lejos de poner los recursos de todos y de todas al servicio de evitar que nadie se quedara fuera, hacían exactamente lo contrario, cogían los recursos de todos, lanzaban un rescate bancario sin pedir cuentas, sin auditar, sin decirles por qué tenemos que daros el rescate bancario. En Estados Unidos, por lo menos, tuvieron que comparecer en el Congreso y decir
y explicar qué era lo que habían estado haciendo con el sistema financiero en contra de los intereses de la mayoría social. Es cierto que no abrieron procedimientos penales, pero han sido todos sancionados y todos han pagado una sanción y han pagado indemnizaciones a las personas afectadas. En nuestro país no, porque vivimos en la cultura de la impunidad desde el año 78. Seguimos viviendo en un sistema político donde la Comisión de Interior se reúne en la sala Manuel Fraga, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando y de cuál es el planteamiento de ruptura que suponía la emergencia de Podemos. Yo creo que la situación que nosotros hemos vivido durante los últimos 2 años, hay otra tesis que se ha puesto encima de la mesa, que es Podemos surge en el momento del reflujo de las movilizaciones sociales. Es otra de las tesis que están puestas, o de las hipótesis de trabajo. A ver, yo sobre eso tengo un matiz. No hay que olvidar que las primeras elecciones a las que se presenta Podemos son en mayo y las marchas de la dignidad son en marzo, con una primera movilización que existe al margen de las organizaciones sindicales clásicas, que reúne a centenares de miles de personas en Madrid. Eso es un hecho político de bastante relevancia y que está poniendo en el centro la necesidad de que se satisfagan las necesidades sociales inmediatas de la gente y cuestionar la política austericida de la troika como eje. Es cierto, y eso no hay que negarlo, que, como decía antes, no es la expresión política de los movimientos sociales que hayan hecho una reflexión interna de tenemos que dar el paso a lo político, pero sí es cierto que supone una reacción, un reactivo, un catalizador de ese magma que existía, de esos componentes que existían, y se produce la reacción química. Y se produce una reacción química donde el resultado no tiene nada que ver con los componentes anteriores. ¿Me explico? Es decir, esto no es un agregado como se ha podido producir en otros países en el que los movimientos sociales hacen esa reflexión política. Pero sí es cierto que hay una parte importante del activismo social que hace la reflexión de que ya no podemos seguir pidiendo. Hemos pasado del pedir y del llorar al tomar y el hacer. Y eso significa que es necesaria la toma del poder político. Y que es necesaria la articulación de una herramienta política que permita a los sectores populares la toma del poder. Que es como yo creo que debemos entender Podemos como un movimiento popular democrático. Un movimiento popular que, con un ADN clarísimo desde el primer momento, que plantea la necesidad de la articulación de una democracia de 365 días, que plantea que las grandes decisiones deben estar tomadas por el conjunto de la población, y en nuestro caso todas las decisiones fundamentales de nuestro movimiento son tomadas en abierto, desde la elección de los órganos, las tesis políticas, a los programas electorales, pasando por las listas electorales, es decir, todas las grandes decisiones políticas son tomadas en abierto, y que eso nos está dando ya unas claves de hacia dónde. Yo creo que aquellos que plantean que hay otra tesis, otra hipótesis que plantea que en los 2 últimos años la emergencia de Podemos ha parado la movilización social. Eso es otra tesis. Yo creo que se equivocan quienes están planteando eso. Hemos vivido la mayor movilización popular desde el año 78, pero no desde el ámbito de lo social, sino desde el ámbito de lo sociopolítico. Yo quiero recordar el debate que se estableció cuando planteamos la Marcha del Cambio. Había muchos compañeros que no veían la convocatoria de la Marcha del Cambio. ¿Cómo vamos a hacer una marcha una marcha que reivindica un cambio político? Pero claro, es que lo que estábamos haciendo no era otra cosa más que decir, es que la democracia no es solo votar. La democracia es el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Y eso significa que hay que articular la libertad de expresión, hay que articular la libertad de reunión, hay que articular la libertad de manifestación. Hay que defender el derecho a la huelga. Eso significa una sociedad democrática. Con lo cual, si nosotros estábamos en un proceso político democrático, de recuperación y de disputa de la democracia, qué mejor manera de expresar hacia dónde queríamos ir y cómo lo queríamos hacer que hacer una marcha de esas características, que es la movilización popular de carácter político más importante que se ha registrado en nuestra democracia. Si miráis cualquier otra movilización, han sido por temas parciales, y de hecho nos lo decían, es que, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es reivindicar la necesidad de un cambio político. Es que eso es una reivindicación que se puede expresar públicamente en la calle. ¿Por qué no?
¿Por qué solo las reivindicaciones de los tantos por cientos o de la reivindicación concreta? En ese caso era una reivindicación de órdago a grande. Lo queremos todo, ya no queremos una parte. Porque sabemos que si no hay una disputa sobre las instituciones, no va a haber posibilidad de cambiar las condiciones sociales. Sabemos perfectamente que tener el gobierno no significa tener el poder, sino solamente una parte del poder. Pero sabemos que para la toma del poder de esos sectores populares es necesario también tener muy claro el papel central que juegan las instituciones públicas. Y ahí, bueno, pues lo que nos encontramos es con una movilización popular que ha ido articulando una organización política en el ámbito del conjunto del Estado, con círculos en todos los territorios, en todos los barrios, en todos los pueblos, con la capacidad de la convocatoria de los actos electorales más masivos de los últimos años, sin duda, articulados y levantados a pulso por la gente, con campañas financiadas íntegramente por la gente, para no depender de las entidades financieras. Es lo que supone una movilización popular, un movimiento popular democrático, que en este caso se articula en torno a una herramienta político-electoral, pero que está cristalizando las demandas sociales de los últimos años. Porque, de hecho, cuando nosotros nos planteamos cómo hacer el propio programa político de Podemos, nosotros en lo que nos centramos es en la apertura de un diálogo con las organizaciones sociales, con las organizaciones de la sociedad civil, bajo una lógica muy sencilla. ¿Por qué vamos a descubrir nosotros el Mediterráneo si el Mediterráneo está descubierto hace mucho tiempo? Escuchemos a la sociedad civil que viene trabajando hace muchos años para poder hacer frente a todos esos problemas sectoriales para plasmarlos en un programa político. Claro, cuando nosotros incluso planteamos la propia Ley 25, nada más entrar en el Congreso, lo hicimos dialogando con las organizaciones sociales, abriendo un espacio de diálogo y una agenda de diálogo con las organizaciones sociales. Previo a la presentación y posteriormente a la presentación, para, en caso de que pudiéramos lanzar todo el trámite parlamentario, poder abrir diálogo. Y cuando dijimos qué era lo que queríamos que supusiera la Ley 25, dijimos queremos que se abra una agenda política en la que la cuestión de la emergencia social se coloque en el centro como una violación de derechos humanos, sino como un fenómeno de la naturaleza, donde se delimite las responsabilidades de las instituciones públicas y donde se abra un diálogo entre las organizaciones políticas que estábamos representadas en el Parlamento y el conjunto de las organizaciones sociales, que en los últimos años habían sido excluidos de todo diálogo con la institucionalidad. Y nos parecía que era la mejor manera de poder abordar ese asunto. Yo creo que el 20 de diciembre supuso una sorpresa para todo el mundo. Yo quiero recordar el momento del mes de octubre, y además se pueden repasar las ruedas de prensa que estábamos dando cuando se nos hablaba de aquello de que Podemos se ha desinflado. ¿Cómo califican ustedes el descalabro de Podemos y su situación como cuarta fuerza política? Podemos ha pinchado, y luego la siguiente, ¿no? Y Pablo no funciona, ¿no? Eran los dos, no sé si os acordáis, pero eran los mantras que permanentemente. Bueno, pues la realidad política lo que demostró es que había margen. Y había margen porque además fuimos capaces de despertar al gigante popular. Y yo creo que ahí es donde está una de las claves. Es decir, nosotros hicimos un planteamiento hacia el 20 de diciembre de protagonismo popular, que es uno de los ejes que dio como nacimiento a Podemos y que es la perspectiva de futuro de Podemos. El protagonismo popular, los procesos de empoderamiento. Nosotros hicimos una precampaña basada en los carteros del cambio, que era que la gente fuera quien articulase el cambio, quien escribiera a sus amigos, a sus conocidos, a sus compañeros, que fueran agentes del cambio, que fueran la gente que hiciera el cambio con sus propias manos. Yo creo que eso supuso un revulsivo importante y supuso algo que yo creo que es importante también, que es que Podemos ha sido la única fuerza política que ha conseguido que los abstencionistas crónicos se decidan a participar del proceso político. Y conseguimos movilizar a más de 1 millón de personas que no votaban de forma sistemática y que miraban el debate político desde la distancia más absoluta. ¿Cuál es nuestra desgracia, bajo mi punto de vista? Pues nuestra desgracia es que cuando nosotros entramos en la propia institución, a pesar de que introducimos en la agenda la cuestión de la emergencia social y empezamos a pelear con eso, nosotros hicimos una prueba. Nosotros hicimos una prueba porque llevábamos desde el año pasado, nos venía un mensaje, ¿no?, del Partido Socialista ha tenido una renovación, ¿no? Ahora ya no son los de siempre, los que están ahora no están en consejos de administración, ¿no? Son gente nueva, con ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no?
Y nosotros, en cierta manera, claro, teníamos que probar. Claro, porque nos preguntaban, ¿pero son casta o no son casta? Pues son nuevos, no sabemos, y todavía, ¿no? Vamos a probar. Y yo me acuerdo el primer día que Pablo hizo la propuesta de conformar un gobierno de coalición, que fue el día que Rajoy se bajó de la burra, yo quiero recordarlo. Esa propuesta hizo que Rajoy se retirase. Rajoy dijo, después de la propuesta de Pablo Iglesias, yo no me veo con fuerzas de presentarme a candidato a presidente. La respuesta a la propuesta de conformar un gobierno de coalición progresista por parte del PSOE fue arremeter con todo contra Podemos, arremeter contra nosotros. Y desde entonces no han parado ni un solo momento. Y luego cometimos un segundo error, bajo mi punto de vista. Nosotros nos sentamos a negociar con toda la buena voluntad. De hecho, yo quiero recordar que nosotros nos encallamos con el PSOE en el análisis de la política económica y de la política económica. Ahí fue donde encontramos nuestros escollos. No llegamos a la política territorial. Pero además era lógico. Y era lógico en función de en lo que estaban trabajando. Y en lo que estaban trabajando en ese momento no era en conformar un bloque progresista. En lo que estaban trabajando era en disputar quién iba a encabezar la gran coalición. Ese era el debate sobre el que estaba el PSOE en ese momento. Por eso, inmediatamente cuando nosotros hacemos esa propuesta, ellos tienen muy claro con quién van a pactar, que es con el partido del IBEX 35. El partido del IBEX 35 que plantea desde el primer momento cosas que son muy sencillas. Bajar la indemnización por despido y hacer una nueva reforma laboral, apretarle de nuevo las tuercas a los trabajadores. Garantizar que no se dignifican los salarios, planteando que la dignificación del salario mínimo es subirle 6 euros. Y blindar los intereses de las entidades financieras diciendo que la gente pierda su vivienda y se quede con deuda. Es decir, ellos tenían muy claro cuál era el mensaje que querían lanzar. Querían lanzar un mensaje para tranquilizar a las élites. Nosotros seguimos siendo casta. Ese es el mensaje que lanza el PSOE con la firma de ese acuerdo. Y quizás nosotros hemos pecado de buenos. De buenos porque en ese momento hay un posicionamiento político por parte del PSOE muy claro de dónde están y con quién están. Y yo creo que además, ante las dudas, y eso el tender la mano, y tender la mano, y tender la mano, nosotros desgraciadamente cometimos un error. Y cometimos el error de en el proceso político seguir manteniendo a la gente en el sillón. Eso fue un error político nuestro. Yo lo asumo en primera persona del plural. Pero en el momento en que el PSOE da el cerrojazo del IBEX 35, nosotros teníamos que haber tenido la capacidad para haber lanzado el mensaje de lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era evidente. El PSOE le lanzaba un mensaje a las empresas del IBEX 35 y a los sectores financieros de nuestro país de no os preocupéis que no se va a tocar nada. Y nosotros estamos aquí para garantizar que no se toca nada. Y que como mucho estos nos van a votar la investidura. Y recuerdo, porque está la prensa ahí, para verlo, los recortes de prensa y la hemeroteca, lo dejaron muy claro. Pero que nadie tenga duda de que las cuestiones fundamentales las vamos a pactar con el partido, con el PP. Me cuesta ya decirle Partido Popular, porque creo que es un regalo cada vez que decimos Partido Popular. La segunda palabra es un regalo, es el Partido Antipopular o es el Clan de los Genoveses, no es el Partido Popular. Me niego a entregarles la palabra popular. Y yo creo que ese era el debate que se estableció desde el principio, ¿no? Y querían ver cómo se iba a articular esa gran coalición y nosotros ahí asumir ese órdago a grande. Que no es la primera vez que a las fuerzas que plantean cambios políticos en nuestro país se le ponen órdagos a grande. No sé si jugáis al mus, estoy hablando del órdago a grande, pero es envidar con todo, jugarte el todo por el todo, ¿no? Bueno, la primera vez que nos encontramos en los últimos años, desde el estallido de la crisis en 2008, que nos encontramos un órdago a grande por parte de los sectores privilegiados de nuestro país, se produjo con la reforma constitucional del artículo 135, donde lo que nos están planteando es la quiebra constitucional del 78. La quiebra, es decir, hasta ese momento existía un debate en torno a se está produciendo un proceso de subversión democrática. Bien, pues ese proceso de subversión democrática se constitucionaliza con la reforma del artículo 135. Y la única alternativa es un proceso constituyente. Y eso es lo que se dice a las fuerzas del cambio, que luego, obviamente,
permiten y generan ese precipitado que hace posible, entre otras cosas, que cuando se pone el reactivo Podemos, nazca el movimiento democrático, el movimiento popular democrático, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves. Pues aquí hay otro órdago, hay un órdago que nosotros, yo creo que no hemos sido capaces hasta la fecha de poder interpretar, pero que lo hemos podido ver desde que firman el acuerdo con Ciudadanos. No ha habido cuartel, no ha habido cuartel contra nosotros, ni por parte del PP, ni por parte de Ciudadanos, ni por parte del PSOE. Y el discurso del PSOE permanentemente durante todos estos meses ha sido el mismo discurso contra nosotros que el Partido Popular, utilizando los mismos ítems de discurso. Se han convertido en el altavoz del Partido Popular para los ataques contra Podemos. Permanentemente, permanentemente. Hasta el punto, bueno, de ya en la campaña electoral, la fobia anticatalana implementada por Susana Díaz, que ha sido vergonzosa, vergonzosa. Aparte de los ataques generalizados contra Podemos. Y nos vamos a unas elecciones donde nosotros a lo que vamos es a contestar una pregunta, es ¿quién pactaría con quién? Y nosotros somos sinceros y decimos, hombre, pues nosotros, la verdad que visto lo visto, si el PSOE tuviera intención de defender su programa, pues podríamos a lo mejor ponernos de acuerdo con el programa del PSOE. Pero claro, ahí hay alguna cosa que no habíamos valorado, ¿no? Que es difícil ponerte de acuerdo con quien no quiere con quien manifiesta pública y reiteradamente que no se quiere poner de acuerdo contigo. Que es lo que han estado diciendo desde el 20 de diciembre. Nosotros no vamos a permitir un gobierno con Podemos. Y el discurso de Rivera, con este acuerdo garantizamos que Podemos no entre en el gobierno. Discurso de Rivera, este acuerdo es perfectamente asumible por los votantes del Partido Popular. Otra frase, para enmarcar. Y nosotros yo creo que ahí, cuando seguimos tendiendo la mano, pues, bueno, pues cuando vamos a ver los resultados y hacemos el análisis, yo creo que hay una parte que hace que hay un sector importante de los abstencionistas, porque es cierto que no nos han votado, pero no han votado a otros, que no les motiva. Ayer se hablaba, creo que fue ayer, ¿no?, cuando se dijo lo de que no era sexy, ¿no?, que no íbamos a ser sexys, el lunes, que no era sexy, ¿no? Bueno, pues yo es que creo que no es muy sexy un pacto con el PSOE, ¿no? Ni tampoco es muy, no motiva mucho. Viniendo de donde venimos, ¿no? Que venimos de los recortes, venimos de enfrentarnos a la casta. Y el PSOE, durante todos estos meses, ha vuelto a acreditar con hechos, que la dirección del PSOE de ahora sigue siendo casta, que está para garantizar los intereses políticos de las élites. Y yo, sinceramente, en el bloque progresista, el PSOE ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Presunción iuris tantum, decimos los picapleitos. Y si no, que lo demuestren. Y si no, que lo demuestren. Pero lo que está acreditado desde hace unos meses es que están donde están. Y cuando tienes ahí, pues a quien tienes, ¿no? Pues nosotros nos reunimos con ellos, ¿no? Cuando te reúnes con Jordi Sevilla, cuando escuchas a Sebastián, pues es que claro, ¿cuál es la política económica que estaban planteando? ¿Cuál es la política social que estaban planteando? Claro, es que luego el papel, a priori, lo aguanta todo, pero cuando llega el momento de aterrizarlo, ¿dónde están? Pues eso es evidente dónde están y dónde van a estar, sinceramente. Y yo creo que la Gran Coalición ha estado operando desde el 20 de diciembre. Lo que pasa es que la Gran Coalición tiene sus contradicciones internas. Y es una lucha por la hegemonía en el marco de la Gran Coalición lo que hemos estado viviendo. No la posibilidad de un gobierno progresista, porque el PSOE no ha tenido en ningún momento ninguna voluntad de articular un gobierno progresista en nuestro país, que defienda a los sectores populares, entendiendo un gobierno progresista por aquel que defiende las libertades públicas. A ver, cuando yo digo que defiende las libertades públicas, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a una cosa muy sencilla, que a los titiriteros en carnaval se les consiente hacer obras de teatro y si no te gustan no las miras, pero que es impresentable jurídicamente que se le aplique la legislación antiterrorista y se les meta en prisión preventiva. Y un fulano que dice que es legítimo encarcelar a un titiritero en carnaval
por hacer una obra de mal gusto, evidentemente tiene un serio problema con la democracia, con los principios más básicos, con los principios de la Ilustración. No hace falta ni siquiera con los principios liberales, porque no es asumible ese tipo de cuestiones. Y Rivera lo dijo con claridad, a la cárcel. ¿Cuál es el punto de conexión que tenemos nosotros con ese tipo de planteamientos? Sinceramente, yo no tengo ninguno. Pero desde un punto de vista democrático. Y evidentemente hemos consentido que gente que está defendiendo ese tipo de posiciones, que está defendiendo que frente a la situación que se está produciendo en Siria lo que hace falta es bombardear y recuperar la doctrina de Aznar, pues no es tan difícil de entender que nosotros con ellos no podemos ir ni a por pipas. Pero no hemos sido capaces de articular un discurso de confrontación. Porque sí es cierto que el Partido Popular ha polarizado. Claro que ha polarizado. Lógico que ha polarizado. Y ha encabezado la gran coalición. Pero ha tenido dos fuerzas auxiliares, dos defensas centrales. Defensa central izquierdo del proyecto del PP, Pedro Sánchez. Defensa central derecho del proyecto del PP, Albert Rivera. Y así se han comportado desde que se inició la campaña electoral. Sin ni un momento de tregua, ni un momento en el que se pudiera poner en duda que tenían una voluntad diferente. En ningún momento, lo vimos en el debate A4, los hemos visto en todas sus manifestaciones públicas, en todas y cada una. En ninguna ha habido ni un atisbo por su parte de actitud de llegar a ningún tipo de acuerdo con nosotros. Porque su único planteamiento era poder sostenerse como partido dinástico, como partido eje del régimen. Ese era el único objetivo que tenía el PSOE. Por eso, cuando el Partido Popular sube en diputados, aumenta en 1 millón de votos, ellos lo festejan, cuando han sufrido la mayor derrota electoral de su historia, cuando por primera vez han perdido en Andalucía desde el año 31. Y lo festejan. Y lo festejan porque habían cumplido sus objetivos, y sus objetivos no eran desbancar y desalojar al Partido Popular y articular un bloque progresista, sino sostenerse como un elemento del régimen que les permitiera ser parte del cerrojo que impide el cambio político en nuestro país. Y yo creo que eso son cosas que no podemos seguir obviando, que cuando nosotros hemos planteado, y yo ahí creo que hay algunas cosas que en campaña electoral quizás no hemos sido capaces de explicar. Yo creo que Pablo políticamente es una persona honesta y comprometida, y además que tiene una capacidad de comunicación con los sectores populares que no tiene ningún dirigente político en nuestro país, que llega a mucha gente que no es capaz de llegar nadie. Pero al mismo tiempo, académicamente es una persona rigurosa. Es una persona rigurosa. Y ha habido un debate en torno a por qué Pablo Iglesias hablaba de que nosotros teníamos un programa socialdemócrata. Y claro, yo le digo, pues que tú, facultad de políticas, pregunta de examen. ¿Cómo calificaría usted un gobierno que plantea que exista un importante sector público, que las instituciones garanticen los derechos sociales, que el Estado se convierta en un sujeto importante para la dinamización de la economía y que sean garantizadas las libertades públicas para el conjunto de la población? ¿En qué posición ideológica le encajaría usted? ¿O cómo definiría ese proyecto político? Para una pregunta de ciencias políticas es indudable. ¿Alguien duda? Obviamente, nada que ver con los planteamientos de Milton Friedman y de von Hayek, que plantean la subversión de la democracia y la imposición de un régimen político, que es el régimen de degradación al que nos están conduciendo pasito a pasito, que es otra cosa, donde para garantizar los intereses de las élites económicas hay que pasar por encima de lo que haga falta, que era lo que se concretaba cuando justificaban de que era más importante la libertad de mercado que las libertades públicas, que eso son cosas de este señor, o cuando decía aquello de que a las organizaciones sindicales había que aplicarles las legislaciones antitrust, que decía también el señor Milton Friedman y que recuperó en cierta manera doña Esperanza Aguirre, ¿no? Por eso Esperanza Aguirre, cuando plantea la conexión ideológica, no tiene ningún problema en decir, si yo estoy de acuerdo con los chicos de Ciudadanos, claro, si están en ALDE, si son liberales, es lógico. Pero ahí yo creo que el planteamiento de futuro es ver cómo somos capaces de articular la construcción del bloque histórico. ¿Y qué es lo que supone un proceso político? Y un proceso político tiene su vertiente institucional, pero no es todo institucional.
Y nosotros, por primera vez, nos encontramos en una situación en la que hay una fuerza político-institucional muy potente, desconocida hasta la fecha, que son 71 diputados en el Parlamento, un número importante de senadores, grupos parlamentarios en todos los parlamentos autonómicos y el gobierno de la mitad de las principales ciudades del país. Es una fuerza político-institucional muy importante. Y luego hay un montón de sectores sociales que, bueno, pues están en una situación complicada, ahora mismo en un proceso aparentemente de recuperación. A mí me parece que la gran victoria del Partido Popular, la gran victoria política del Partido Popular se produce desde el momento en que es capaz de instalar el marco de la recuperación económica. Esa es la gran victoria. Y el 20 de diciembre no lo había terminado de conseguir instalar. Pero desde el 20 de diciembre a junio es capaz de instalarlo definitivamente y el mensaje del miedo funciona entre sus votantes, no entre los nuestros, pero entre los suyos sí. Porque por primera vez en la democracia, el 20 de diciembre, los analistas demoscópicos decían que había habido 1 millón de abstencionistas de la derecha. Bueno, ¿y qué es lo que consiguen? Pues decir que sí, que aquí hay mucha corrupción, que aquí se roba mucho y lo que tú quieras, pero aquí está habiendo una recuperación económica y como lleguen los de Unidos Podemos, se la cargan. Así que no juguemos 2 cosas. Más vale malo conocido que bueno por conocer y con las cosas de comer no se juegan. Sobre esas dos piernas ha pivotado el discurso ganador del Partido Popular. No haber sido capaces de romper el discurso de la recuperación económica ha sido uno de los graves problemas contra los que nos hemos enfrentado y de las perspectivas de futuro. En cualquier caso, me parece que sigue siendo una victoria enorme. No hay que olvidar que eso se produce en una coyuntura en la que hay una burbuja bajista por parte de las materias primas, en concreto del petróleo, del que tenemos una dependencia económica brutal y que el propio gobierno del Partido Popular se salta las líneas del austericidio durante el año 2015, que es lo que facilita en buena medida una parte de la recuperación económica. No cumple con el régimen del austericidio. Entonces yo creo que ahí hay claves que nos permiten ir viendo hacia dónde, ¿no? Y cómo han conseguido llegar. Yo creo que es necesario la articulación de un proyecto político que sea capaz de defender a la mayoría social y ahí responder a la última de las preguntas, ¿no? La pregunta de cómo puede ser que una fuerza política que no le ha votado a la mayoría social pueda ser la fuerza política que representa a la mayoría social, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que hacer desde el compromiso concreto con los intereses de los diferentes sectores sociales que conforman esa mayoría social. A la gente cuando le echan de su casa no le preguntan a quién ha votado las elecciones anteriores. A la gente cuando le echan de su trabajo no le preguntan a quién ha votado las elecciones anteriores. A la gente cuando le recorten los servicios públicos no le van a preguntar a quién votó. Se los van a recortar y punto. Y lo que tenemos que ser capaces es de ser una fuerza política comprometida y confiable. Que la gente sepa nosotros dónde vamos a estar. Y yo ahí sí que creo que nosotros tenemos que ser coherentes y que tenemos que ser firmes en nuestra posición política. Firmes en nuestra posición política. Y eso se trata de defender, en primer lugar, que nadie se va a quedar fuera y desde el punto de vista, además, de la legitimidad que otorga la necesidad del cumplimiento de los derechos humanos, que no pueden ser machacados por ningún gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, medio pensionista, y ahí está la articulación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, no se puede dejar a la gente fuera, porque eso es antidemocrático, lo haga quien lo haga. Y, en segundo lugar, la necesidad de la defensa de los sectores económicos, de los servicios públicos y de los sectores económicos estratégicos del país. Y eso yo creo que se tiene que ir visibilizando, ¿no? Yo creo que se vio claramente cuando nosotros hicimos una actividad en Europa en el último año. Llevamos a todas las organizaciones de taxistas para hablar de esas transnacionales que están entrando en nuestro país para cargarse ese sector que agrupa 100.000 familias. Y por otra parte, en el grupo parlamentario de Ciudadanos estaban llevando a esas transnacionales a que explicaran lo maravilloso que era su negocio, ¿no? Bueno, pues hay que optar. Hay que optar si estamos con los autónomos, con las pequeñas y con las medianas empresas o con las transnacionales. Hay que optar si estamos con las familias trabajadoras, con la gente que haya sufrido el sobreendeudamiento o con las entidades financieras. Y el huracán que viene es un huracán muy fuerte. Yo querría citar algunas cosas, ¿no? Pero el día del Brexit, el IBEX 35 sufrió una bajada del 12%, son 3 puntos más de lo que bajó el IBEX 35 con la caída de Lehman Brothers. Los bancos españoles bajaron un 20%,
que en el caso del Banco Santander tiene su explicación porque sí que tiene activos expuestos en el mercado británico. En el caso del BBVA no tanto, y no se explica. Han aparecido noticias de la necesidad de un rescate financiero a Italia un rescate a las entidades financieras italianas de 40.000 millones de euros. La situación económica no parece en absoluto halagüeña y los analistas lo único que plantean no es que no vaya a estallar el volcán, sino cuándo va a estallar ese volcán. Yo creo que es necesaria la articulación de una cultura de la fraternidad, una cultura del apoyo mutuo y una cultura de la necesidad de la articulación de una democracia de 365 días. Que nosotros como fuerza política tenemos que ser una herramienta útil, que no solamente hace política en las instituciones, sino que es capaz de llevar la política hasta el último rincón del país. Nosotros hicimos una precampaña que era llevar el Congreso a tu plaza. Y estaba bien rendir cuentas, creo que era bueno rendir cuentas, nosotros tenemos que rendir cuentas. Pero creo que en este caso el orden de los factores sí altera el producto. No se trata de llevar el Congreso a nuestras plazas, se trata de llevar las plazas al Congreso. Y creo que nosotros tenemos que tener muy claro eso, que estamos en un proceso de construcción democrática, que tenemos que ser capaces de seducir y de incorporar a toda la gente que falta, para construir esa mayoría social, que hoy ya somos mayoría entre los menores de 45 años, entre la generación del informe de Ispetras, pero que es necesario tender la mano y es necesario seducir al conjunto de la mayoría social para poder construir una mayoría política que nos permita enfrentarnos al callejón sin salida al que nos enfrentamos con el austericidio, que es incapaz de responder ni tan siquiera a las necesidades de las élites, porque es un proyecto que no tiene futuro. Y yo creo que en estos momentos es necesario plantear un nuevo proyecto europeo, que se base en el respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales y los derechos ambientales como elementos centrales, y que evidentemente hay que defender los ámbitos de la Unión Europea y que es difícil plantear la ruptura de la Unión Europea, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que Europa llega hasta los Urales y que es necesario construir una Europa de los pueblos, que es necesario construir una Europa de los derechos humanos y que el sur de Europa tiene mucho que decir en todo esto. Que no se ha cerrado, que cambia el ritmo, pero no se ha cerrado la ventana de oportunidad, que la ventana de oportunidad sigue abierta y que tenemos que ser capaces de ponerle energía e ilusión. Yo no comparto que las nuevas tareas que se abren a partir de hoy sean menos sexys, porque supongo que lo de sexy esto va por gustos. Y creo que precisamente en estos momentos se abre una nueva etapa en la que tenemos que reforzar el protagonismo popular y tenemos que ser capaces de impulsar un proceso de profundizar y de impulsar el proceso de empoderamiento popular para enfrentarse a lo que viene siendo la subversión de la democracia, que es el secuestro de las instituciones por parte de los sectores privilegiados, partiendo de un eje político fundamental, que es la defensa de los derechos humanos como programa político de futuro. Yo creo que ahí es donde vamos a encontrar las claves fundamentales. Pero ya digo, y a modo de resumen, la gran coalición está funcionando desde el 20 de diciembre, no se ha desarticulado y las posiciones de cada una de las fuerzas políticas se definen en función de los intereses sociales que defienden. Y es evidente que el Partido Popular tiene algunas pequeñas dificultades con alguna parte de las élites, aunque siguen siendo los que las garantizan, lo que pasa es que están manchados de corrupción hasta las cejas y una parte de las élites parece que querían tener autonomía política porque no los veían como portavoces directos. Y el PSOE ha reivindicado en los últimos meses que ellos siguen siendo parte del régimen, que ellos no están dispuestos a cambiar nada y que ellos siguen siendo una garantía para defender los intereses del IBEX 35 y, como decía antes, como frase para concluir, el PSOE ni está en el bloque progresista ni se le espera. Gracias. Entonces, voy recogiendo turnos de palabra y o sea, recojo 3 o 4, respondes y luego otros 3 o 4 los que hayas. Usted y usted. Yo tengo 3 preguntas para tanto Rafa como Gloria. La primera, Gloria, para ti. Como ciudadano a pie, entre las muchas fallas, déficits del sistema judicial en los últimos tiempos, lo que a mí me sorprende, quisiera que en la medida de tu experiencia me explicaras cómo es posible que un juez otorgue una custodia compartida.
ciudadano y como politólogo que soy, ¿cómo fueron, hasta donde quieras contar? Porque me ha sorprendido, ¿cómo fueron esas negociaciones en las que entrabais por grupos políticos, os hacían la fotografía, se veían esas caras sonrientes ante los fontaneros de Pepe Blanco, Hernando y compañía, con los socialliberales de Sevilla? Tengo esa curiosidad, ¿no? Hasta donde quieras contar. Más allá de las buenas palabras, decías a este punto se encallaron, pero ¿cómo fue el principio de las negociaciones? Porque algo se ha contado en la prensa, pero claro, de lo que la prensa, los medios de hoy en día cuentan y de lo que es veraz, pues va una línea. Gracias. No, perdón. Varias. Quería plantear a Gloria unas cuestiones y luego otra para Rafael. Primero, agradecer los dos sus intervenciones y me gustaría que identificasen a su juicio los intereses que son protegidos indebidamente por el Consejo General del Poder Judicial. La otra cuestión es cómo ven unos puestos de la judicatura ejercidos por personas evidentemente muy cualificadas, pero que tuviesen acceso por el sistema, los últimos avances en materia de aprendizaje mantenidos por la universidad, es decir, por ejemplo, dobles grados de posición, máster y demás. Y luego, para Rafael, ¿cómo articular esa mayor participación social para que no se limiten a dejar el voto cada 4 años? Sí, yo quería preguntarle a Gloria si es posible, antes has hecho un dibujo del panorama general más o menos de la Administración de Justicia, que yo creo que me ha resultado bastante claro, pero si puedes establecer muy brevemente una comparativa con los países de nuestro entorno, no en profundidad, sino un poquito por encima, para tener una idea de cómo estamos en el resto de Europa. Y sobre la cuestión de la movilización social, me pregunto si el problema puede ser, o el salto cualitativo que nos falta, es trasladar al día a día la idea que comentabas con la marcha del cambio. O sea, tenemos un montón, supongo que son un montón de movilizaciones sociales que tienen reivindicaciones concretas, tenemos un sector de la sociedad más politizado en los círculos, pero necesitamos trasladar al día a día de manera más sosegada esa enmienda a la totalidad que decías, de manera que abarque, reúna y concentre a esa mayoría social que de momento parece que está como disgregada. Pues respondemos en el orden que queráis y luego volvemos a... Vale. Que yo estoy hablando mucho rato. Descansa. Cuando se articulan las custodias o las visitas con un menor, legalmente, y además yo creo que está bien, no se articulan desde el derecho de los padres a tener contacto con los hijos, sino que se articulan del derecho de los hijos y de las hijas a mantener una relación con sus progenitores. Desde ese punto de vista, la Fiscalía, que interviene en cualquier proceso de familia, lo que tiene que velar es en el beneficio del menor, igual que en un plano teórico debían atender los progenitores a las necesidades del menor y a los hechos de discusión en un proceso de familia. La intervención en un proceso, eso es mi punto de vista, La intervención en un proceso de familia, por tanto, se articula tanto con los progenitores como por parte de la Fiscalía, por parte del juez o de la jueza, que es quien definitivamente dicta la resolución al respecto, y con la intervención de unos técnicos forenses que van a dar conocimientos o datos jurídicos o personales o sociales del ámbito familiar, datos suficientes y objetivos fuera del alcance de lo que pueden ser las pretensiones de la parte para que el juez tome una decisión. Yo creo que en general no tengo ninguna duda de que los técnicos que asesoran objetivamente a los jueces para tomar esas decisiones o de los fiscales que objetivamente debían ver esas resoluciones tomen en cuenta esos datos y que esos datos derivan de un profesional que debe tener recursos como para decir lo que dice. Pero es verdad que en la práctica pues existen resoluciones sospechosas.
Pero yo, la verdad, no querría hacer ninguna interpretación maliciosa de eso. Yo creo que tiene que ver muchas veces, a lo mejor, con el desarrollo, no sé, casi automático de lo que son las resoluciones judiciales, y que, sin analizar cuál es la realidad social y la realidad familiar, en algunas resoluciones judiciales se toman a la ligera algunas decisiones. Y creo especialización en perspectiva de género, muchas veces. A ver, o sea, yo creo que aquí es más problema, no tanto de la Administración de Justicia como ámbito de servicio público, sino como decisión casi personal de los jueces. Quiero decir, y de los conocimientos y de los informes forenses que se le ponen encima de la mesa. Yo creo que ahí no estamos asistiendo a ninguna desarticulación sospechosa de los procesos de toma de decisiones por parte de la Judicatura. Y sí apuntaría a deficiencias más objetivas por parte de las técnicas forenses de recogida de datos, o a las resoluciones desacertadas de muchos jueces, que también las hay. Quiero decir que eso tampoco debe centrar lo que debe ser la política judicial en un país. Siempre habrá jueces que tomen decisiones erróneas. Es decir, el problema es en qué porcentaje y por qué se toman esas decisiones y en base a qué garantías procesales se pueden tomar esas decisiones. Y que existan mecanismos de recursos judiciales por los que se solucionen esos desarreglos. Pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la perspectiva, que es otro dato, de aportar a los procedimientos judiciales herramientas que tienen que ver con la dignificación de las partes en un proceso. Es decir, yo creo que la igualdad de condiciones por parte de la Fiscalía y la determinación, lo he dicho antes, de las decisiones de la Fiscalía como determinantes en las decisiones ulteriores de los jueces, también debe ser un proceso que debe de, a través de la modificación de qué es la judicatura o qué tipo de judicatura queremos en este país, deben asumirse. No sé si he sido clara, ¿eh? O sea, es que yo, en principio, ya te digo, apuntaría que debe aportarse más datos a la técnica forense, que informa sobre este tipo de cuestiones tan complejas, que a una cuestión diferente. Las asociaciones de mujeres, con todo el criterio y la razón, han denunciado eso, de que se estaban dando casos que la Judicatura estaba dando la custodia a padres maltratadores. Pero tiene que ver claro, tiene que ver con esa visión por parte de la Fiscalía y de los jueces en este país, en el que estamos hablando de preservar los derechos del menor en relación con cada uno de los progenitores. O sea, en preservar esa relación familiar, que como se pone por encima de otra serie de principios que deberían ser tenidos en cuenta, pues en algunos casos supone un problema. Porque sistemáticamente, o sea, yo sé que muchos padres condenados por violencia de género tienen la custodia de sus hijos. Bueno, la custodia compartida y, por tanto, el régimen de visitas. Muchas veces los menores, en experiencias que me cuentan las asociaciones de mujeres, no quieren, o sea, los mismos menores no quieren ir y, sin embargo, un juez ha dado la resolución por Custodia compartida y régimen de visitas. Por eso digo que yo creo que podemos poner el eje en las técnicas forenses, que deben examinar cuándo perjudica a un menor la relación con alguno de los progenitores, sea padre o sea madre. Espero que ese sea el problema, o sea, no creo que exista un problema político detrás o político-jurídico detrás. ¿Sigo contestando a todas las preguntas o vamos cerrando? En cuanto a ¿qué protege el Consejo General del Poder Judicial? Pues protege el establishment jurídico de este país, protege a ese cambio de cromos que ha sido el órgano de gobierno de este país. Ha decidido a quién se juzgaba y cómo se juzgaba, quién ascendía en la carrera judicial, quién iba a juzgar a los aforados, porque los aforados tenían una relación directa con aquellos jueces que se estaban nombrando por parte del Consejo General de Judicial. Se ha hecho un cambalache político de cambio de cromos con quien dirigía el órgano de gobierno de los jueces, y eso tiene que ver con proteger a los poderosos. Cuando ayer hablaba de la calidad del Estado democrático, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que la baja calidad de este país tiene que ver con la protección política y, además, por cada uno de los partidos que se alternaban en el poder, de la protección de esos poderosos en cada uno de los terrenos de juegos en los que se han llevado a cosas en este país, ¿no? Cada uno de los escenarios de juego. Y en el escenario de juego de la política judicial ha sido precisamente controlar el órgano judicial, evidentemente.
El tema de dobles grados para acceso a la judicatura o cualquiera de las opciones que tienen que ver con la oposición, pues yo creo que replanteándose cómo tiene que ser el acceso a la judicatura nos podemos encontrar con varias opciones. Yo creo que tiene que ver con equiparar quién puede acceder a la carrera judicial, que todos tengan la capacidad, independientemente de qué capa social o qué medios económicos se tengan o las condiciones económicas o sociales se tengan, para que brindemos la posibilidad de que la judicatura sea otra. Es la única solución para este país, bajo mi punto de vista, y que el ámbito de jueces de este país reconozca a todos los grados sociales. Si eso tiene que pasar por grados universitarios, estamos pendientes por una reforma de la ley universitaria, ¿no? Pero siempre que se equipare y que pueda acceder cualquier tipo de persona, por mí, es decir, yo creo que la oposición es un buen sistema, pero yo creo que sería estudiable y ponderable. Por ejemplo, con más becas, pero siempre evidentemente cualificados. No vas a poner una persona que tenga... Sí, no creo que ese sea el problema. Yo creo que si el objetivo final es que la judicatura cambie en este país y que tengan acceso más gente a ser jueces en este país, cualquier sistema que nos sirva para eso será estupendo. Esa gente, de la capa social de la que provenga, por siempre que sea cualificada, ya no tenga por... Claro, bueno, evidentemente, es decir, claro, que ser de cualquiera, pero con unos conocimientos técnico-jurídicos suficientes y que estén acreditados a través de un examen, que es lo que se ha hecho hasta ahora. El problema es qué examen se ha hecho, que estaba seleccionando... Bueno, la vida de los jueces sustitutos, el tercer y el cuarto turno, es decir, hay diferentes modalidades de acceso a la carrera judicial. Lo que pasa es que el básico, que ha sido la oposición cantando, a través de preparadores judiciales privados y ajenos a lo que es la normalización de lo que puede ser una carrera de oposición, pues es lo que es tremendo en este país y nos ha convertido que tengamos unos jueces absolutamente ajenos a lo que ocurre en las calles. Y la comparativa con los países del entorno. Yo creo que para tener una visión de lo que ocurre en la Administración de Justicia en España es necesario trabajar en la Administración de Justicia en España o tener un proceso judicial en España. Yo creo que es verdad que la Administración de Justicia tiene que ver mucho también con la ley de planta judicial, tiene que ver con qué juzgados hay en España, con qué juzgados hay en los países del entorno y cómo se establece la cercanía de esos juzgados a la población. Hay elementos objetivos como pueden ser esos, la ley de planta, la designación o la entrada en la carrera judicial, la articulación de una ley procesal garantista, la articulación de profesionales del derecho en esa protección y como herramienta más de protección de las garantías procesales. Pero aunque el espejo sea muy parecido en casi la mayoría de los países del entorno y tengamos figuras tan innovadoras, como decía antes, como es el tema de la acción popular, que es un tema muy importante, también fuimos pioneros en el tema de la jurisdicción universal, al margen de lo que pase y de que las herramientas procesales, jurídicas y de profesionales sean parecidas al resto de España, lo que es importante es saber qué ocurre realmente en la Administración de Justicia. Y yo creo que los desarrollos en la Administración de Justicia en este país tienen que ver o se descubren mejor desde la práctica jurídica. Por eso nos es tan ajena, no solamente a cada uno de las personas que forman este país, ciudadanos y ciudadanas, sino tan ajena también a aquellos que marcan la doctrina jurídica o procesal en este país, a los grandes catedráticos y juristas de este país, que tampoco son conscientes de lo que realmente ocurre. Por eso tomo como ejemplo, ¿no?, el turno de oficio en este país, que en la jurisdicción penal es prácticamente el 90% de los temas. Yo desconozco qué pasa en esa jurisdicción penal o en ese trabajo día a día en los países del entorno, pero sí reconozco que prácticamente estamos en situaciones muy, muy parejas en el resto de Europa. ¿No toca a mí, no? Bueno, pues yo lo de la hora que me lo dejo para el final y empiezo por la parte del morbillo, ¿no?, de lo que se preguntaba de cómo habían sido las negociaciones. Bueno, pues las negociaciones es un sitio donde nosotros nos plantamos allí. Estuve en las primeras, en las últimas no tuve, la verdad, que el gustazo de no estar. En las primeras nosotros llegamos allí y nos sentamos y lo primero que recibimos fue una colección de improperios. Hemos estado perdiendo el tiempo, nosotros que llevamos un montón de trabajo avanzado, vosotros llegáis aquí a última hora. Eso fue la primera de llegada, ¿no? La primera andanada de llegada cuando nos sentamos, ¿no? Íbamos equipos de 8 por cada una de las fuerzas que estábamos allí.
Luego empezamos con el debate sobre economía, que fue bastante desagradable. Hicimos una exposición de qué era lo que nosotros creíamos, de la necesidad de la expansión fiscal, de la necesidad de la intervención del sector público, de la necesidad de aumentar el gasto público para reactivar la economía, todo ese tipo de cuestiones. Y Jordi Sevilla pues, nos dijo que teníamos un problema con el principio de realidad. Y a partir de ahí, un discurso absolutamente provocador y con una falta de respeto absoluta a la persona de nuestro equipo que estaba hablando, y fue una provocación permanente para que nos levantáramos de la mesa. Esa es la sensación que yo tengo. No existía ningún tipo de voluntad de diálogo. En un momento de la negociación empezó a levantarse gente de la delegación del PSOE, se quedaron 2 personas. Les planteamos que si tenían algún problema, que suspendíamos temporalmente, para que pudiéramos seguir hablando. Y los 2 que estaban allí nos dijeron, no te preocupes, ya tomamos nota, ya se lo contamos luego. La verdad es que no había nada que contar, porque ellos donde realmente estaban negociando era en otra mesa, estaban negociando con Albert Rivera y se hizo público el pacto al día siguiente. Es decir, estaba claro por dónde querían ellos, dónde habían puesto ellos los huevos en qué cesta, ¿no? Ellos tenían muy claro cuál era el acuerdo que querían cerrar, que era el acuerdo con Ciudadanos, y ellos lo que planteaban era tener una fuerza subalterna que les permitiera encabezar la gran coalición a ellos. Básicamente era el planteamiento que tenían desde el minuto 1, ¿no? Y ya digo, con Hernando, pues la verdad es que o ver la imagen, o no sabes si es Antonio o es Rafael. Porque cuando hablan de Podemos no se sabe muy bien si es Antonio o Rafael, porque hablan parecido los dos. Es una verdadera lástima, pero yo qué sé, igual se dulcifican con el tiempo, no lo sé. Nuestro ministro del Interior se le apareció la Virgen y se hizo... Y dice que cambió, eso dicen, eso cuentan ellos, ¿no? Eso es una cosa que cuentan los periodistas, que hay una anécdota que cuentan. Y el Ángel Marcelo. También lo cuentan. Al mismo tiempo, la construcción del bloque histórico lo que nos dice es que el proceso político traspasa las puertas y las ventanas de las instituciones públicas y se enraiza en toda la sociedad. Y nosotros tenemos que ser capaces de extender ese proceso político hasta el último poro de la sociedad de nuestro país. Y de darle sentido y alcance a muchas de las reivindicaciones sociales que se están produciendo y que se van a producir. Y muchos de los problemas concretos, ser capaces de darles alcance, de delimitar cuáles son las responsabilidades políticas y de ser capaces de poner toda nuestra fuerza para hacer que las cosas sean diferentes. Y creo que debemos confiar en las capacidades de nuestro pueblo. Y yo creo que debemos estar muy orgullosos de nuestro pueblo. Y lo digo porque me parece que el hecho de que nuestro pueblo haya decidido que haya una fuerza política que tiene 5 millones de votos es mucho, en un espacio que supuestamente estaba cerrado a cal y canto, como decía el otro, atado y bien atado. Y eso hay una línea de ruptura que evidentemente ha demostrado en nuestro pueblo que hay sectores importantes que y ahí es donde nosotros realmente vamos a poder construir. Y ahí es donde nosotros vamos a decir lo que nosotros decíamos. No era una consigna. Lo que nosotros decíamos era una nueva práctica política que implementamos en el conjunto del territorio y en el conjunto de los sectores sociales. Y yo creo que es ahí donde tenemos huecos. No creo que sea, es decir, no creo que nosotros no tenemos ninguna varita mágica. Yo sé que soy consciente que las cosas van a ser muy complicadas, pero yo sí creo y confío en nuestro pueblo como el articulador de la salida. O sea, sí que creo que es posible y creo que se ha demostrado ahora. Es decir, si nosotros hace 2 años decimos que iba a haber un espacio político como el que está en marcha, un espacio político que se hace mayoritario en las nacionalidades periféricas, que le hemos ganado las elecciones al PNV, y a Convergencia Democrática de Cataluña y a Esquerra Republicana. Y al mismo tiempo somos segunda fuerza política en Madrid. En Madrid, la segunda fuerza política defiende el derecho a decidir, defiende la resolución de la cuestión territorial por medio de una solución democrática. Y plantea que la articulación democrática no se puede hacer si no hay una garantía de los derechos sociales y ambientales, como elementos centrales del nuevo proyecto político. Yo creo que eso tiene un valor que quizás con la inmediatez no hemos visto, pero que sí que nos hace falta mirar las cosas con cierta perspectiva para darnos cuenta realmente de lo que hoy tenemos por delante. Yo digo, cuando miramos las fuerzas políticas en un parlamento, tenemos varias categorías. La fuerza política que consigue representación parlamentaria está en el grupo mixto. La fuerza política que tiene grupo parlamentario propio.
las fuerzas políticas constituyentes, es decir, que pueden presentar recursos de inconstitucionalidad, y los que gobiernan. Y el resto son anécdotas. Nosotros estamos a las puertas del cielo, que decía el otro. Y creo que es posible, y es posible por lo que comentaba antes, porque sí es cierto que los ciclos electorales nacen en las grandes ciudades, que ese proceso está ahí, pero que tendremos que ver. Y tendremos que arropar y empujar y tirar de las orejas también a los gobiernos del cambio de las ciudades, porque van a ser una referencia cuando vengan dadas ahora. Si van a estar o no van a estar a la altura y estar del lado de la... Porque ahora yo, y con esto te prometo que no me enrollo mucho, conflictos sociales va a haber, y conflictos sociales sí va a haber aunque ganáramos las elecciones. La cuestión no es esa. La cuestión está en cuando hay un conflicto social, ¿de qué lado se pone la institución? ¿Del lado de o del lado de? Porque no te puedes poner en los dos lados. Y evidentemente se ha demostrado en los últimos años que las instituciones se han puesto solamente de un lado, que ha sido el de los privilegiados. No se han puesto las instituciones a equilibrar la balanza. Bueno, yo creo que ahora sí es posible, es decir, que tiene que haber una interacción entre el trabajo de la gente que se nos ha enviado a las instituciones, pero al mismo tiempo construir un proceso en el que planteemos que el cambio político lo tiene que hacer la gente con sus propias manos. Y eso significa que hay que construir barrio, que hay que construir pueblo, y que ahí es donde vamos a tener la posibilidad de articular el cambio político. Que es necesario, y ahí recupero otra cosa que se decía en el 15M, que había una pancarta grande, que era aquello de viva la lucha del pueblo sin miedo, ¿no? Bueno, pues estamos construyendo un pueblo sin miedo. Y el miedo sigue siendo la herramienta fundamental de disciplinamiento de los sectores populares. Pero ya la grieta está abierta. Y cuando hablamos de grieta, yo en este caso ya no lo veo como ventana. Yo sinceramente veo que había una presa y la presa está empezando a echar agua. Y cuando la presa empieza a echar agua, es difícil tapar ese agujero. Problema. Yo lo que he planteado he dicho, por recapitular, lo digo porque si no se queda el titular y el titular solo le falta la sustancia. Nosotros, yo he dicho, en el PSOE nos dijeron que había habido una renovación, ¿no? Y que había caras nuevas, gente joven. Bueno, entonces nosotros teníamos que probar, teníamos la obligación de poner por delante de los intereses de nuestra formación política los intereses de nuestro pueblo. Y eso significaba tenderles la mano. Y eso significaba que, reconociendo el nuevo mapa político, ser capaces de intentar articular un gobierno progresista entendido como un gobierno que defiende los intereses de la mayoría social frente a lo que han estado a la política de saqueo que han impuesto las élites en los últimos años. Con matices, sabíamos que iba a ser mucho más moderado de lo que nosotros podíamos haber planteado en principio, pero estábamos dispuestos a recorrer ese camino. Y bueno, pues cada vez que hemos tendido la mano nos la han mordido. Entonces es cuando yo digo, en la práctica yo he dicho, presunción iuris tantum, salvo prueba en contrario. Pueden probar, o sea, ellos podrían demostrar que son otra cosa. Ojalá, pero los hechos materiales que se han manifestado desde el 20 de diciembre les vuelven a situar otra vez en las mismas prácticas de la casta de toda la vida. Las mismas. Y las mismas desde el momento en que cuando tienen la posibilidad de articular un acuerdo político con las fuerzas progresistas salen corriendo a llegar a un acuerdo con el partido del IBEX 35 para decirles que los intereses de los privilegiados estarán garantizados si gobierna Pedro Sánchez. Y eso fue el acuerdo de un gobierno de Rivera presidido por Pedro Sánchez. Eso era
Eso era lo que significaba. Ahora, que nosotros nos hemos empecinado, por supuesto que nos hemos empecinado, porque no se trata de que yo haga una valoración. O sea, yo puedo hacer una valoración que aquí nos puede servir, en el ámbito de lo académico. Pero cuando salgamos ahí fuera, la gente lo está pasando muy mal, y eso significa que nosotros tenemos que ponernos las botas de agua y meternos en el charco. Y ir una y otra vez a intentar defender los intereses de nuestro pueblo lo mejor posible. Y eso significa que aunque nos hayan demostrado con la práctica que es lo que han estado haciendo, pues que nosotros tenemos que arriesgarnos. Y nos hemos arriesgado una y otra vez. Pero yo, sinceramente, ahora, en este momento político, creo que ha quedado debidamente acreditado en función de lo que han hecho. Y si no, que empiecen a hacer otra cosa. Que cuando cojan un micrófono nos dejen de insultar. Y entonces me creeré algo del PSOE. Pero cada vez que yo oigo hablar a un dirigente del PSOE, de Podemos o de Unidos Podemos, solo oigo hostilidad permanente, guerra permanente. Eso es lo que han hecho con nosotros. Con lo cual, no es que les estemos posicionando nosotros, es que se están posicionando ellos. Yo es que quiero que os hagáis la composición de lugar de los mensajes. O sea, tú oías, a veces ha habido una competición durante la campaña electoral de que a ver quién nos insultaba más. Yo no sé si os acordáis, cuando hablaban ¿cómo era? Bueno, nos han dicho de todo, y además muchos de los argumentos de todos los tipos. Pero desde el 20 de diciembre, porque aquí todo el mundo ha hablado de Calviva. Pero aquí lo que no se ha hablado ha sido de la instrumentalización que hizo Pedro Sánchez en sede parlamentaria de las víctimas del terrorismo. Eso no lo ha dicho nadie. Eso se lo han callado. Pero eso fue una respuesta a una utilización vil y sucia por parte de Pedro Sánchez de las víctimas del terrorismo en sede parlamentaria. Y eso nadie lo ha dicho. Todos los golpes nos han venido a nosotros. Que podíamos haberlo hecho de otra manera. Podíamos haberlo dicho de otra forma. Y yo os puedo compartir que a lo mejor lo podíamos haber dicho de otra forma. Y podíamos haber dicho que nosotros no tenemos amistad personal con Otegi, que la amistad personal con Otegi la tiene Eguiguren, que fue presidente del PSI. Eso podríamos haberlo dicho también. Pero yo quiero, para que marquemos dónde ha estado el permanente hostigamiento por parte del PSOE, y no tender la mano ni una vez. No cogernos la mano ni una vez a ninguna de las ofertas que nosotros hemos hecho. Hostilidad permanente, guerra permanente. Porque la hipótesis del gobierno con Ciudadanos estaba desde el minuto 1, porque la hipótesis del gobierno con Ciudadanos pivotaba en una realidad que era: los pactos de Estado los vamos a hacer con el Partido Popular. Vamos a conformar un gobierno con Ciudadanos, con lo cual esa suma, lo que estaba diciendo, la disputa era, y vuelvo a insistir sobre la primera hipótesis, bajo mi punto de vista, bajo mi hipótesis, ese acuerdo iba destinado a determinar quién encabezaba la gran coalición. En ese caso querían que la encabezara Pedro Sánchez y ahora parece que la puede encabezar Rajoy. Aunque todo esto es imprevisible. Porque lo que sí es cierto es que hay una ruptura del bloque histórico de las élites en nuestro país, que no tienen proyecto de país, que no tienen una fuerza política que les pueda representar en su totalidad. Ni el PP es capaz de representar en su totalidad a las élites, ni Ciudadanos tampoco, ni el PSOE de garantizar sus intereses. Y esas contradicciones todavía no las han resuelto. Con lo cual, es cierto que el futuro... ¿Por qué seguís tolerando? Una cosa, hay turnos de palabra, quedan uno ahí... Vale, un momentín, lo digo, porque quedan uno ahí, otro aquí, usted si quiere también ahora, y después de esto respondéis y cerramos la mesa. Si Rafa, pero os habéis preguntado, porque yo se lo pregunté el otro día a Pablo, esa abstención de 1.200.000. Pues... Yo simplemente decir por qué seguimos tolerando que nos aparten de la calificación, porque ellos ya se constituyen, bueno, hablan de partidos constitucionalistas, que son el PP, el PSOE y Ciudadanos, poniendo automáticamente fuera a Podemos, porque lo siguen haciendo. Y ahora cada vez que habla Pedro Sánchez o Rivera o Rajoy, hablan de partidos constitucionalistas, diciendo Podemos no es constitucionalista. Sí, yo lo que quería preguntarte es ¿por qué cuando en el intento de acuerdo con el PSOE, que tanto se os ha recriminado el pedir los sillones, ¿por qué no habéis hablado abiertamente de que efectivamente que para gobernar hacen falta sillones y que claro que los pedís? Porque es que para gobernar no se puede gobernar sin sillones. ¿Por qué tanta mierda decir que sí, que es verdad?
Valentín, respetemos... Huevos en la mesa, en la negociación. Pero respetemos los turnos, por fin. Usted. Una pregunta breve y muy importante para mí. ¿Qué planes tenéis para poner a trabajar a los medios de comunicación a favor de ese cambio? Te explico. Yo veo la situación que todo el mundo sabe que hay corrupción, que todo el mundo sabe que hay injusticias sociales, en este país y en muchos más. Pero los medios de comunicación crean conciencia y mueven a la gente para votar. Tener una ley del diario.es, ¿vale? Entonces es que realmente hasta nosotros ese bombardeo continuo de propaganda nos machaca, ¿no? En momentos dados. Bueno, yo ahí con el tema de la abstención de lo de los partidos constitucionalistas, ¿no? Era el primero. Esa es la primera, ¿no? Sí. A lo de la abstención, ¿de por qué la abstención? Pues lo estamos estudiando. Además nos lo hemos tomado en serio. No hemos intentado hacer una valoración a bola pluma. Yo me puedo tirar un triple ahora, ¿no? Porque todavía no he visto los resultados definitivos del trabajo que está haciendo Caro. Pero bueno, sí hay una cosa que sí que estaba clara, ¿no? Que es la cuestión de que la gente no ha votado a otros partidos, simplemente que no se ha movilizado. Yo sí creo que es necesario recuperar el pulso en cuanto a la capacidad de impulsar el protagonismo popular en el proceso político. Me parece que esa es una de las claves. Hay que darle vuelta a cómo, porque eso decirlo es muy fácil y hacerlo es un poco más difícil. Pero a mí me parece que es una de las claves. Creo que la cuestión de es uno de los elementos centrales a la hora de lanzar el asunto, y yo creo que eso tiene que ser una de las cuestiones que nos puede dar claves de cómo poder afrontarlo. No solamente con el millón de nuevos abstencionistas, sino con mucha más gente que es necesario tenderle la mano, ¿no? Yo sí que creo que hay que tenderle la mano independientemente del partido al que hayan votado. Creo que los sectores populares en nuestro país lo merecen y que nosotros tenemos que estar a la altura en estos momentos. Yo no tolero, o sea, no creo que nosotros hayamos tolerado el concepto de los partidos constitucionalistas, no lo creo. Ahora sí creo que han conseguido instalar ese marco. Pero lo dicen los enterradores de la Constitución, porque fueron los que pactaron el artículo 135, que lo pactó el PP y el PSOE, pero Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña también defendía que era necesaria la reforma de la Constitución y del artículo 135, es decir, son los partidos austericidas los que defendieron el régimen de la austeridad, los que hoy se quieren arrogar o quieren patrimonializar el concepto de constitucionalismo, cuando en el fondo lo que se ha hecho ha sido una quiebra constitucional en toda regla, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cierto, hay que abrir ese debate acerca de la Constitución o acerca de qué es el constitucionalismo, pues habrá que decirlo, ¿no? Como sistema de garantías, que yo creo que eso lo conseguimos hacer bastante bien el 20 de diciembre, ¿no? La campaña de las garantías, de las 5 garantías constitucionales, de la necesidad de los cambios constitucionales con las garantías constitucionales, abrió ese debate. Y el conjunto de la gente sabía las 5 garantías. Tú ibas a cualquiera, en cualquier lugar, de cualquier círculo, y se sabía las 5 garantías, y se las explicaba a su vecino. Creo que eso nos ha faltado, es decir, tener esa capacidad de, una impugnación a grande, y luego la segunda, herramientas políticas de trabajo para el conjunto de la gente que estaba desplegada en el conjunto del territorio, ¿no? Yo creo que eso, insistiendo aún más en la cuestión del protagonismo popular. Con la cuestión de los sillones. Bueno, la cuestión de los sillones es muy sencilla. Sánchez los quería a todos. Que era lo que había que haber, o sea, creo que quizás en esa llave de judo había que haber dicho, no, si el problema no es que nos den a nosotros sillones, es que Sánchez los quiere todos para él. No, nosotros nosotros planteamos varias cosas, planteamos líneas de trabajo en torno a diferentes ministerios y planteamos la necesidad de entrar en el gobierno. Y además dijimos que la entrada en el gobierno era para garantizar que no nos engañase el PSOE, que es lo que dicen en mi barrio, para que no te tanguen. Ese era el planteamiento que había, y por eso dijimos que y era perfectamente coherente y comprensible. El problema no es eso, el problema es que el marco se instaló. Pero cuando los periodistas estaban continuamente, porque solamente quiere sillones, vosotros como que os avergonzabais y decís, no. Yo no tengo esa percepción, quizás en la construcción del propio mensaje se podía haber hecho mejor. Yo sinceramente creo que el problema no estuvo ahí. O sea, yo creo que el momento, o sea, creo que hay veces cuando uno está negociando que tiene que saber romper. Y creo que cuando nos tomaron el pelo y salieron con la firma, con el acuerdo con Rivera, había que haberles mandado a freír espárragos y había que haber dicho a la gente lo que habían hecho.
que era un acuerdo con el IBEX 35 y que eso era una fórmula de gran coalición encubierta. Y haber sido capaces de, desde ese momento, pasar a un proceso de movilización popular en defensa del cambio político. Y con las negociaciones en directo, a lo mejor también se había visto lo que había pasado realmente. Yo ahí sobre eso, sinceramente, o sea, creo que el problema es cuando nosotros jugamos a su juego. Y jugamos a su juego en esa negociación sin que tuviera un correlato en la activación de lo popular. Y yo creo que en lo popular está nuestro oxígeno. Ahí es donde nosotros respiramos. Nosotros cada vez que en estos meses teníamos contacto con algún conflicto social, con alguna gente que estaba dando la pelea, para nosotros era oxígeno. Y el tiempo que estábamos permanentemente en relación con única y exclusivamente embutidos en ese rollo patatero del sí pero no, que es el permanente del Congreso, nos asfixiábamos. Nos asfixiamos porque era tóxico y porque además no tenía en el centro los intereses de la gente. Con el tema de los medios de comunicación. Yo creo que la hipótesis de Cubazuela del Norte, porque era todo, ¿no? Esa cosa, ¿no? Esa cosa, que no discurso político, que tuvo su cenit en la publicación que hizo el niño el Photoshop, ¿no? El periodista tan riguroso, ¿no? Que publicó unas pruebas falsas hechas con Photoshop. Tuvo su cenit en eso, ¿no? En ese momento de ética periodística, ¿no? Pues al final lo que ha conseguido es que en cierta manera hay una falta de credibilidad. A mí no me parece, yo en ese sentido no... Acaba de decir que el 51% de gente en unas encuestas que ha hecho 50. está convencido de que la financiación de... Sí, pero el 50 no. Se lo ha creído. Claro. El 51% cree que es cierto lo de la inflación. 49 es, pero vamos, la mitad. Pero la mitad no se han comido el cuento. Claro, es que depende de cómo mires el vaso. Lo puedes ver medio lleno, medio vacío. Lo que sí es cierto es que yo tengo dudas de que eso se pueda sostener durante mucho tiempo. Y además creo que los medios de comunicación y los medios de comunicación privados en particular se dan cuenta de la necesidad de mostrar por lo menos la apariencia de pluralidad o de ser plurales. Creo que eso lo tienen que sostener y eso nos abrió a nosotros una ventana de oportunidad también. Y además porque, bueno, también eso es cierto, pero al mismo tiempo también es cierto que todos los programas donde va Pablo Iglesias aumenta un 60% la audiencia, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción sobre la que nosotros tenemos que ser capaces de navegar. Yo sí creo que hay dos debates que están pendientes sobre los medios de comunicación. Sobre los que existen, hay que respetar los que existen y ya está. Yo creo que hay un debate que está pendiente y que lo están planteando los profesionales de la información de qué pasa con los medios de comunicación públicos y la libertad de los periodistas que están en los medios de comunicación públicos y cómo afrontar y evitar los procesos de privatización de los medios de comunicación públicos, y ahí están haciendo un trabajo importantísimo los trabajadores de los medios de comunicación públicos, hay que reconocer lo que están haciendo en defensa de la pluralidad y de los medios de comunicación públicos, tanto el estatal como los autonómicos. Creo que hay un trabajo muy importante. Y hay un tercero, que está contemplado en la ley de medios, que es qué pasa con los medios de comunicación comunitarios y el desarrollo de medios de comunicación comunitarios, el desarrollo de la comunicación popular. Eso está pendiente. Eso está pendiente de pensar y de articular en nuestro país. Yo no me preocuparía tanto de qué es lo que están haciendo el resto de medios o qué es lo que hacen los medios privados, que con su libertad pueden hacer lo que estimen oportuno, pero sí es cierto que hay que garantizar el acceso a los medios de comunicación, el acceso a la información, que es un derecho del pueblo, y eso significa, bueno, pues que hay que garantizar que los medios públicos sean públicos y garanticen esa pluralidad, y que hay que pensar qué pasa con ese sector de comunicación comunitaria prácticamente inexistente y machacado en nuestro país, que es tan necesario de cara al futuro y a la construcción de un futuro democrático. Ahí es donde yo creo que está la tecla. Y eso es lo que creo que tenemos también que pensar. Y cuando digo comunitarios no digo que tengan que ser pequeños y marginales, que es como se pensaron. Desgraciadamente, el principal problema que hemos tenido con la comunicación comunitaria en nuestro país es que se ha pensado como una comunicación subalterna o marginal. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que nosotros deberíamos, que las fuerzas democráticas y que la conciencia democrática debería pensar en ese desarrollo de la comunicación comunitaria como algo importante en la construcción de una sociedad democrática. Porque eso permite el acceso no solamente
a la información, sino la capacidad para difundir información, ¿no? Y ahí hay claves, ¿no? Pero hay una cosa que sí llama mucho la atención. Algunas mentiras es necesario repetirlas muchas veces, pero es cierto que las verdades necesitan poco tiempo para que se extiendan como un reguero de pólvora. Y eso lo ha demostrado Podemos en su desarrollo durante todo este tiempo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que ser es comprometidos con la verdad, comprometidos con nuestra gente, honestos en lo que queremos hacer y siempre orgullosos de la gente a la que pretendemos representar. Además os felicito porque no participáis tan agresivamente en los ataques. Os mantenéis más suaves, que es verdad que dan ganas a veces de que respondáis más contundentemente, pero también se agradece que no añadáis más agresividad y más recriminaciones en este panorama. Hombre, yo de vez en cuando creo que un pellizquito para que no nos tomen como por el pito del sereno está bien también, ¿no? Por eso digo. Sí, sí. Sí, eso sí. Eso sí. Pero es que yo, bueno, lo hemos visto, ¿no? Esta semana creo que ha tenido un pequeño problema, ¿no? Bueno, perdonadme que añada algo al debate, pero no sé. Para lo que ha hecho Inda en la sexta noche, aquello era casi una, no sé. Usted es una maleducada y le echan porque dice, usted es una maleducada. Lo que le dijo el otro día a Pardo Vera fue para verlo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso yo creo que forma parte de la autorreflexión que tienen que tener los propios medios, donde yo creo que ellos sí. Irán viendo, ¿no? Como por cuál es el camino que quieren recorrer. Bueno, para que le eche el error del plato de Ainda, que lo echen del plato de... El chiringuito. Vamos a dejar aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí y recordamos esta tarde a las 4:30 en esta misma sala. Vicky no va a poder venir, entonces contaremos con Lorena y quizá con un compañero más y bueno, pues nos vemos esta tarde.